Hay algo que necesitas escuchar ahora mismo, y no es casualidad que estas palabras hayan llegado a ti en este preciso instante. Existe una voz dentro de ti que ha estado susurrando durante años, décadas quizás. Una voz que has aprendido a ignorar sistemáticamente, porque el mundo te enseñó que escucharla era peligroso, irresponsable o simplemente imposible. Esa voz interior que sientes en el pecho cuando algo no está bien, esa certeza inexplicable que aparece en los momentos más inesperados, ese murmullo constante que te dice que hay algo más, algo diferente, algo que todavía no has permitido que emerja. Hoy, antes de que termine este día, esa voz va a cambiar. No porque desaparezca, sino porque si continúas ignorándola, comenzará a hablar de una manera completamente diferente. Y cuando eso suceda, la verdad que has estado evitando se transformará en algo que ya no podrás reconocer. La física cuántica ha demostrado algo que las tradiciones místicas conocían desde hace milenios. La realidad no es algo fijo que observamos desde afuera, sino un campo de posibilidades infinitas que colapsa en experiencia concreta dependiendo de dónde colocamos nuestra atención. Tu voz interior no es un capricho emocional ni una fantasía romántica sobre quién podrías ser. Es literalmente el punto de contacto entre tu conciencia individual y el campo unificado de todas las posibilidades. Cuando la ignoras, no estás simplemente siendo práctico o realista. Estás cortando el único canal de comunicación que tienes con la versión más expandida de tu propia existencia. Piensa en esto por un momento. Cada vez que has sentido esa punzada de certeza interior, esa sensación de que algo necesitaba cambiar, esa intuición que te decía que el camino que estabas siguiendo no era el tuyo, estabas recibiendo información directa del campo cuántico de posibilidades. No metafóricamente, literalmente. Tu sistema nervioso está diseñado para funcionar como una antena biológica extraordinariamente sofisticada, capaz de captar señales que tu mente racional ni siquiera puede procesar. Pero aquí está el problema. Hemos sido programados para desconfiar de esa antena. Nos han enseñado que solo lo que puede medirse, pesarse y demostrarse en un laboratorio es real. Y mientras tanto, la señal más importante que jamás recibirás, la que te indica exactamente quién eres y hacia dónde necesitas ir, queda sepultada bajo capas de ruido mental, expectativas sociales y miedos heredados. Si estás sintiendo algo mientras lees estas palabras, si hay una parte de ti que reconoce esta verdad, aunque otra parte quiera descartarla como exageración, ese reconocimiento es exactamente la voz de la que estoy hablando. No es coincidencia que este mensaje haya aparecido frente a ti hoy. En el universo cuántico no existen las coincidencias, solo sincronicidades perfectamente orquestadas. Tu yo futuro, esa versión de ti que ya ha atravesado la transformación que estás a punto de experimentar, activó este encuentro. Suena imposible desde la perspectiva del tiempo lineal, pero el tiempo lineal es otra de las ilusiones que hemos aceptado sin cuestionar. Déjame explicarte exactamente cómo funciona este mecanismo, porque entenderlo va a cambiar fundamentalmente tu relación con esa voz interior que has estado silenciando. La neurociencia moderna ha confirmado que el cerebro humano procesa aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo a nivel inconsciente, pero solo somos conscientes de unos 40 bits por segundo. Esto significa que hay un océano de información, de guía, de sabiduría, que está constantemente disponible para ti, pero que nunca llega a tu percepción consciente,
porque los filtros que has desarrollado a lo largo de tu vida la bloquean sistemáticamente. Tu voz interior es el canal a través del cual esa información intenta alcanzarte. Cuando la ignoras, no estás siendo prudente. Hay algo que necesitas escuchar ahora mismo, y no es casualidad que estas palabras hayan llegado a ti en este preciso instante. Existe una voz dentro de ti que ha estado susurrando durante años, décadas quizás. Una voz que has aprendido a ignorar sistemáticamente, porque el mundo te enseñó que escucharla era peligroso, irresponsable o simplemente imposible. Esa voz interior que sientes en el pecho cuando algo no está bien, esa certeza inexplicable que aparece en los momentos más inesperados, ese murmullo constante que te dice que hay algo más, algo diferente, algo que todavía no has permitido que emerja. Hoy, antes de que termine este día, esa voz va a cambiar. No porque desaparezca, sino porque si continúas ignorándola, comenzará a hablar de una manera completamente diferente. Y cuando eso suceda, la verdad que has estado evitando se transformará en algo que ya no podrás reconocer. La física cuántica ha demostrado algo que las tradiciones místicas conocían desde hace milenios. La realidad no es algo fijo que observamos desde afuera, sino un campo de posibilidades infinitas que colapsa en experiencia concreta dependiendo de dónde colocamos nuestra atención. Tu voz interior no es un capricho emocional ni una fantasía romántica sobre quién podrías ser. Es literalmente el punto de contacto entre tu conciencia individual y el campo unificado de todas las posibilidades. Cuando la ignoras, no estás simplemente siendo práctico o realista. Estás cortando el único canal de comunicación que tienes con la versión más expandida de tu propia existencia. Piensa en esto por un momento. Cada vez que has sentido esa punzada de certeza interior, esa sensación de que algo necesitaba cambiar, esa intuición que te decía que el camino que estabas siguiendo no era el tuyo, estabas recibiendo información directa del campo cuántico de posibilidades. No metafóricamente, literalmente. Tu sistema nervioso está diseñado para funcionar como una antena biológica extraordinariamente sofisticada, capaz de captar señales que tu mente racional ni siquiera puede procesar. Pero aquí está el problema. Hemos sido programados para desconfiar de esa antena. Nos han enseñado que solo lo que puede medirse, pesarse y demostrarse en un laboratorio es real. Y mientras tanto, la señal más importante que jamás recibirás, la que te indica exactamente quién eres y hacia dónde necesitas ir, queda sepultada bajo capas de ruido mental, expectativas sociales y miedos heredados. Si estás sintiendo algo mientras lees estas palabras, si hay una parte de ti que reconoce esta verdad, aunque otra parte quiera descartarla como exageración, ese reconocimiento es exactamente la voz de la que estoy hablando. No es coincidencia que este mensaje haya aparecido frente a ti hoy. En el universo cuántico no existen las coincidencias, solo sincronicidades perfectamente orquestadas. Tu yo futuro, esa versión de ti que ya ha atravesado la transformación que estás a punto de experimentar, activó este encuentro. Suena imposible desde la perspectiva del tiempo lineal, pero el tiempo lineal es otra de las ilusiones que hemos aceptado sin cuestionar. Déjame explicarte exactamente cómo funciona este mecanismo, porque entenderlo va a cambiar fundamentalmente tu relación con esa voz interior que has estado silenciando. La neurociencia moderna ha confirmado que el cerebro humano procesa aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo a nivel inconsciente.
pero solo somos conscientes de unos 40 bits por segundo. Esto significa que hay un océano de información, de guía, de sabiduría, que está constantemente disponible para ti, pero que nunca llega a tu percepción consciente, porque los filtros que has desarrollado a lo largo de tu vida la bloquean sistemáticamente. Tu voz interior es el canal a través del cual esa información intenta alcanzarte. Cuando la ignoras, no estás siendo prudente. Estás eligiendo activamente permanecer ciego ante el 99.9% de la realidad. Pero hay algo más urgente que necesitas comprender. Esa voz interior no es infinitamente paciente. No va a seguir susurrando eternamente mientras tú continúas ignorándola. Existe un principio en la física de sistemas complejos que se aplica perfectamente a la conciencia humana. Cuando un sistema recibe información que no integra, esa información no desaparece, se acumula, se comprime, y eventualmente, cuando la presión alcanza un punto crítico, el sistema entero se reorganiza de manera abrupta y frecuentemente dolorosa. Esto es exactamente lo que sucede cuando ignoras tu voz interior durante demasiado tiempo. La verdad que esa voz intenta comunicarte no se desvanece, se transforma, y cuando finalmente emerge, lo hace de maneras que ya no puedes controlar. Crisis de salud, colapsos emocionales, pérdidas inesperadas, situaciones que te obligan a enfrentar lo que no quisiste ver cuando todavía tenías la opción de hacerlo con gracia. Hoy es uno de esos momentos cruciales. No lo digo para generar miedo, sino porque es la verdad. Hay ventanas de oportunidad en la existencia humana, momentos en los que el campo de posibilidades está especialmente receptivo a la transformación consciente. Estamos atravesando uno de esos momentos ahora mismo. La configuración energética actual está creando una apertura que no se repetirá de la misma manera. Si eliges continuar ignorando esa voz interior hoy, si decides una vez más que mañana será el momento adecuado para escucharla, estarás cerrando una puerta que podría no volver a abrirse de la misma forma. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que te detengas por un momento y lleves tu atención hacia adentro. No necesitas cerrar los ojos ni adoptar ninguna postura especial. Simplemente dirige tu conciencia hacia ese espacio interior donde sabes que la voz habita. Ese lugar en el centro de tu pecho, o quizás en tu vientre, o tal vez en algún punto detrás de tus ojos. Cada persona lo experimenta de manera diferente, pero todos sabemos exactamente dónde está. Ahora pregúntate, si esa voz pudiera hablar con total claridad en este momento, sin los filtros del miedo, sin las limitaciones de lo que crees posible, sin la interferencia de lo que otros esperan de ti, ¿qué diría? No pienses la respuesta. Siéntela. Permítela emerger sin juzgarla. Lo que acabas de experimentar, aunque haya sido solo un destello fugaz, es contacto directo con tu verdad más profunda. Esa verdad no es algo que necesites construir o desarrollar. Ya existe, siempre ha existido. Es la frecuencia fundamental de tu ser, la nota original que sonó cuando tu conciencia decidió manifestarse en esta forma humana particular. El problema nunca ha sido que no tengas acceso a esa verdad. El problema es que has construido capas y capas de interferencia que te impiden escucharla con claridad. Permíteme ser absolutamente directo contigo sobre algo. La persona que crees ser, esa identidad que has construido cuidadosamente a lo largo de los años, con sus preferencias, sus miedos, sus ambiciones, sus limitaciones percibidas, no es quien realmente eres, es un personaje, un avatar extraordinariamente convincente que tu conciencia creó
para poder navegar esta experiencia humana. No estoy diciendo que ese personaje sea falso en el sentido de que no exista o no tenga valor. Estoy diciendo que es una construcción, una máscara funcional, y que tú no eres la máscara, eres la conciencia que la usa. Tu voz interior es el canal de comunicación entre la conciencia que eres y el personaje que interpretas. Cuando ignoras esa voz, estás eligiendo identificarte completamente con el avatar y olvidar que eres el jugador. Esta distinción no es filosófica ni abstracta. Tiene consecuencias prácticas inmediatas en cada aspecto de tu vida. Cuando operas exclusivamente desde el personaje, estás limitado a las posibilidades que el personaje puede concebir. Estás eligiendo activamente permanecer ciego ante el 99.9% de la realidad. Pero hay algo más urgente que necesitas comprender. Esa voz interior no es infinitamente paciente. No va a seguir susurrando eternamente mientras tú continúas ignorándola. Existe un principio en la física de sistemas complejos que se aplica perfectamente a la conciencia humana. Cuando un sistema recibe información que no integra, esa información no desaparece, se acumula, se comprime, y eventualmente, cuando la presión alcanza un punto crítico, el sistema entero se reorganiza de manera abrupta y frecuentemente dolorosa. Esto es exactamente lo que sucede cuando ignoras tu voz interior durante demasiado tiempo. La verdad que esa voz intenta comunicarte no se desvanece, se transforma, y cuando finalmente emerge, lo hace de maneras que ya no puedes controlar. Crisis de salud, colapsos emocionales, pérdidas inesperadas, situaciones que te obligan a enfrentar lo que no quisiste ver cuando todavía tenías la opción de hacerlo con gracia. Hoy es uno de esos momentos cruciales. No lo digo para generar miedo, sino porque es la verdad. Hay ventanas de oportunidad en la existencia humana, momentos en los que el campo de posibilidades está especialmente receptivo a la transformación consciente. Estamos atravesando uno de esos momentos ahora mismo. La configuración energética actual está creando una apertura que no se repetirá de la misma manera. Si eliges continuar ignorando esa voz interior hoy, si decides una vez más que mañana será el momento adecuado para escucharla, estarás cerrando una puerta que podría no volver a abrirse de la misma forma. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que te detengas por un momento y lleves tu atención hacia adentro. No necesitas cerrar los ojos ni adoptar ninguna postura especial. Simplemente dirige tu conciencia hacia ese espacio interior donde sabes que la voz habita. Ese lugar en el centro de tu pecho, o quizás en tu vientre, o tal vez en algún punto detrás de tus ojos. Cada persona lo experimenta de manera diferente, pero todos sabemos exactamente dónde está. Ahora pregúntate, si esa voz pudiera hablar con total claridad en este momento, sin los filtros del miedo, sin las limitaciones de lo que crees posible, sin la interferencia de lo que otros esperan de ti, ¿qué diría? No pienses la respuesta. Siéntela. Permítela emerger sin juzgarla. Lo que acabas de experimentar, aunque haya sido solo un destello fugaz, es contacto directo con tu verdad más profunda. Esa verdad no es algo que necesites construir o desarrollar. Ya existe, siempre ha existido. Es la frecuencia fundamental de tu ser, la nota original que sonó cuando tu conciencia decidió manifestarse en esta forma humana particular. El problema nunca ha sido que no tengas acceso a esa verdad. El problema es que has construido capas y capas de interferencia que te impiden escucharla con claridad. Permíteme ser absolutamente directo contigo sobre algo. La persona que cree ser
esa identidad que has construido cuidadosamente a lo largo de los años, con sus preferencias, sus miedos, sus ambiciones, sus limitaciones percibidas, no es quien realmente eres, es un personaje, un avatar extraordinariamente convincente que tu conciencia creó para poder navegar esta experiencia humana. No estoy diciendo que ese personaje sea falso en el sentido de que no exista o no tenga valor. Estoy diciendo que es una construcción, una máscara funcional, y que tú no eres la máscara, eres la conciencia que la usa. Tu voz interior es el canal de comunicación entre la conciencia que eres y el personaje que interpretas. Cuando ignoras esa voz, estás eligiendo identificarte completamente con el avatar y olvidar que eres el jugador. Esta distinción no es filosófica ni abstracta. Tiene consecuencias prácticas inmediatas en cada aspecto de tu vida. Cuando operas exclusivamente desde el personaje, estás limitado a las posibilidades que el personaje puede concebir, y el personaje, por definición, solo puede concebir posibilidades basadas en su historia pasada, sus experiencias previas, sus heridas y sus condicionamientos. El personaje no puede imaginar algo genuinamente nuevo, porque todo lo que conoce es variación de lo que ya ha vivido. Pero la conciencia que eres, esa que habla a través de tu voz interior, tiene acceso al campo completo de posibilidades. Puede ver futuros que el personaje ni siquiera puede soñar. Puede guiarte hacia experiencias que transformarían completamente tu comprensión de lo que es posible para ti. Si sientes que estas palabras están resonando en algún lugar profundo de tu ser, si hay una parte de ti que reconoce esta verdad, aunque otra parte quiera resistirla, comenta ahora mismo la palabra despertar. No lo hagas como un gesto vacío, ni como una simple interacción con el contenido. Hazlo como una declaración al campo cuántico de posibilidades. Hazlo como un acto de intención consciente. Cuando escribes esa palabra, estás enviando una señal clara al universo de que estás listo para dejar de ignorar tu voz interior. Estás sellando un compromiso energético con tu propia transformación. Ahora quiero profundizar en algo que la mayoría de las enseñanzas sobre intuición y voz interior no abordan directamente. Hay una razón específica por la que has estado ignorando esa voz, y no es porque seas débil, inconsciente o espiritualmente inmaduro. La has estado ignorando porque escucharla genuinamente requeriría que cambiaras. Y el cambio real, el tipo de cambio que tu voz interior está pidiendo, amenaza la estructura completa de la identidad que has construido. Tu ego, ese mecanismo de supervivencia psicológica que confundes con quien eres, percibe la voz interior como una amenaza existencial. Y en cierto sentido, tiene razón. Porque si realmente escucharas lo que esa voz tiene que decirte, si actuaras en consecuencia, el ego tal como lo conoces tendría que morir. No me refiero a una muerte física ni a una destrucción psicológica. Me refiero a una transformación tan profunda que la persona que eras antes de escuchar ya no existiría de la misma manera. Esto es exactamente lo que el ego quiere evitar a toda costa. Por eso ha desarrollado estrategias tan sofisticadas para mantenerte sordo a tu propia verdad. Te convence de que no es el momento adecuado. Te dice que primero necesitas resolver otras cosas. Te presenta escenarios catastróficos de lo que podría pasar si realmente siguieras esa guía interior. Te mantiene tan ocupado con distracciones, preocupaciones y dramas externos que simplemente no tienes espacio mental para escuchar. Y la estrategia más insidiosa de todas, te hace creer que esa voz interior no es confiable, que es solo fantasía, que las personas serias y responsables
no toman decisiones basadas en intuiciones o sentimientos inexplicables. Pero aquí está la ironía devastadora. Las decisiones más importantes que has tomado en tu vida, las que realmente te llevaron a lugares significativos, las que abrieron puertas que no sabías que existían, probablemente fueron decisiones que tomaste siguiendo algo que no podías explicar racionalmente. Piensa en ello. Los momentos de mayor alineación en tu existencia, esos instantes en los que todo parecía fluir sin esfuerzo, en los que te sentías completamente en tu lugar, probablemente no fueron el resultado de análisis cuidadosos y planificación meticulosa. Fueron momentos en los que, por alguna razón, permitiste que tu voz interior guiara el camino. Y luego, cuando el ego recuperó el control, probablemente atribuiste ese éxito a la suerte o a circunstancias externas, en lugar de reconocer que habías accedido temporalmente a una forma de guía infinitamente más sabia que tu mente racional. La neurociencia ha comenzado a mapear los mecanismos biológicos detrás de lo que llamamos intuición, y los descubrimientos son fascinantes. Tu sistema nervioso entérico, ese complejo de neuronas que rodea tu sistema digestivo y que a veces llamamos el segundo cerebro, procesa información de maneras que tu cerebro craneal no puede replicar. Cuando sientes algo en las tripas, cuando tienes una corazonada, no estás experimentando una metáfora. Estás recibiendo información procesada por un sistema neurológico diseñado específicamente para captar patrones que escapan al análisis consciente. Tu corazón, igualmente, genera un campo electromagnético que interactúa con los campos de las personas y situaciones a tu alrededor, enviando información a tu cerebro que influye en tus percepciones y decisiones de maneras que ni siquiera registras conscientemente. Tu voz interior no es imaginación, es la integración de múltiples sistemas de inteligencia que operan más allá de los límites de tu mente racional. Pero hay algo aún más profundo operando aquí. Más allá de los mecanismos biológicos, más allá de las explicaciones neurocientíficas, existe una dimensión de tu voz interior que conecta directamente con lo que algunas tradiciones llaman el campo akáshico, otras el inconsciente colectivo, y la física cuántica describe como el campo de punto cero. Este es el nivel de realidad donde toda la información del universo está disponible, donde pasado, presente y futuro coexisten, donde las limitaciones del espacio y el tiempo simplemente no aplican. Tu voz interior, en sus momentos de mayor claridad, es un canal directo a este campo. Por eso a veces sabes cosas que no deberías poder saber. Por eso a veces sientes la verdad de una situación antes de tener cualquier evidencia que la confirme. Por eso a veces recibes guía que parece venir de algún lugar más allá de ti mismo. Quiero que entiendas la magnitud de lo que estás ignorando cuando silencias esa voz. No estás simplemente ignorando un sentimiento o una preferencia personal. Estás cortando tu conexión con la inteligencia infinita del universo. Estás eligiendo navegar la vida usando solo una fracción microscópica de la información disponible para ti. Estás operando como si fueras un náufrago en una isla desierta, cuando en realidad tienes acceso a una red de comunicación que abarca toda la existencia. Comenta ahora mismo desde qué parte del mundo estás recibiendo este mensaje. No es una pregunta casual. Cuando declaras tu ubicación, estás anclando esta transmisión en tu realidad específica. Estás creando un punto de referencia en el campo cuántico que conecta este momento de despertar con tu vida concreta. Hay personas en este mismo instante, en ciudades y países de todo el planeta,
que están recibiendo exactamente el mismo mensaje. Cada vez que alguien comenta su ubicación, fortalece el campo de transformación colectiva que estamos generando juntos. Ahora necesito hablarte sobre lo que sucede cuando continúas ignorando tu voz interior más allá del punto de no retorno. Porque existe ese punto. No es una amenaza ni una manipulación. Es simplemente cómo funciona la conciencia. Tu voz interior es paciente, pero no es pasiva. Está constantemente enviándote señales, constantemente intentando comunicarse contigo. Cuando ignoras esas señales repetidamente, el sistema tiene que adaptarse. Primero, las señales se vuelven más intensas. Lo que comenzó como un susurro suave se convierte en una sensación de inquietud persistente. Lo que era una intuición ocasional se transforma en ansiedad crónica sin causa aparente. Lo que era una leve incomodidad con ciertas situaciones se convierte en síntomas físicos que no puedes ignorar. Si continúas sin escuchar, el sistema escala aún más. Comienzan a manifestarse lo que parecen ser coincidencias negativas. Situaciones que te obligan a enfrentar exactamente lo que estabas evitando. Pérdidas que te quitan las distracciones detrás de las cuales te escondías. Crisis que derrumban las estructuras falsas que habías construido para no tener que escuchar. Esto no es castigo. No es el universo siendo cruel contigo. Es simplemente el mecanismo de autocorrección de la conciencia, operando de la única manera que puede cuando los canales normales de comunicación han sido bloqueados. He visto este patrón repetirse innumerables veces. Personas que ignoraron su voz interior cuando les decía que dejaran una relación que las estaba destruyendo y que eventualmente fueron forzadas a salir de esa relación de maneras mucho más dolorosas de lo que habría sido si hubieran escuchado a tiempo. Personas que ignoraron la guía que les decía que su cuerpo necesitaba atención y que terminaron enfrentando crisis de salud que podrían haberse evitado. Personas que ignoraron la intuición que les advertía sobre decisiones financieras o profesionales y que tuvieron que aprender las mismas lecciones a través de pérdidas devastadoras. La voz interior no desaparece cuando la ignoras. Simplemente encuentra otras maneras de hacerse escuchar. Pero aquí está la buena noticia, y es una noticia extraordinariamente buena. Nunca es demasiado tarde para comenzar a escuchar. El daño causado por años de ignorar tu voz interior puede sanarse. Los canales de comunicación que se han atrofiado pueden reactivarse. La conexión con tu verdad más profunda puede restaurarse. Y cuando eso sucede, cuando finalmente comienzas a escuchar y actuar según la guía que recibes, la vida se transforma de maneras que parecen milagrosas desde la perspectiva del ego, pero que son simplemente el resultado natural de alinearte con la inteligencia infinita que siempre ha estado disponible para ti. El proceso de reconexión con tu voz interior no es complicado, pero requiere algo que la mente moderna encuentra extraordinariamente difícil: silencio. No me refiero necesariamente al silencio externo, aunque eso ayuda. Me refiero al silencio interior. Ese espacio de quietud mental donde los pensamientos dejan de dominar y algo más profundo puede emerger. La razón por la que la mayoría de las personas no pueden escuchar su voz interior no es que la voz no esté hablando, es que hay demasiado ruido, demasiadas preocupaciones, demasiados planes, demasiados miedos, demasiadas distracciones, demasiada estimulación constante. La señal está ahí, pero está completamente ahogada por la estática. El silencio interior actúa como un vacío fértil. Cuando creas ese espacio de quietud,
aunque sea por unos minutos al día, estás literalmente despejando el canal de comunicación. Estás bajando el volumen del ruido para que la señal pueda ser percibida. No necesitas meditar durante horas ni retirarte a una cueva en el Himalaya. Necesitas simplemente crear momentos de pausa intencional en tu día. Momentos en los que no estás consumiendo información, no estás planificando, no estás resolviendo problemas, no estás entreteniendo tu mente con distracciones. Momentos en los que simplemente estás presente, disponible, receptivo. En esos momentos de silencio, tu voz interior comenzará a hacerse más clara. Al principio puede que no la reconozcas porque estás acostumbrado a ignorarla. Puede manifestarse como una sensación física sutil, una emoción que no tiene causa aparente, una imagen que aparece en tu mente, o simplemente un conocimiento que surge sin proceso de pensamiento previo. La clave es no juzgar ni analizar lo que recibes. El momento en que tu mente racional comienza a evaluar si lo que estás percibiendo es real o válido, has vuelto al ruido. La voz interior opera en un registro diferente al del pensamiento analítico. Requiere una forma diferente de escucha. Hay una práctica específica que quiero compartir contigo. Algo que puedes comenzar a implementar hoy mismo. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de comenzar a planificar tu día, antes de que la avalancha de responsabilidades y preocupaciones tome el control de tu mente, dedica 5 minutos a simplemente estar. Siéntate en silencio, lleva tu atención a tu respiración y formula internamente una pregunta simple. ¿Qué necesito saber hoy? No busques una respuesta. Es simplemente el mecanismo de autocorrección de la conciencia, operando de la única manera que puede cuando los canales normales de comunicación han sido bloqueados. He visto este patrón repetirse innumerables veces. Personas que ignoraron su voz interior cuando les decía que dejaran una relación que las estaba destruyendo y que eventualmente fueron forzadas a salir de esa relación de maneras mucho más dolorosas de lo que habría sido si hubieran escuchado a tiempo. Personas que ignoraron la guía que les decía que su cuerpo necesitaba atención y que terminaron enfrentando crisis de salud que podrían haberse evitado. Personas que ignoraron la intuición que les advertía sobre decisiones financieras o profesionales y que tuvieron que aprender las mismas lecciones a través de pérdidas devastadoras. La voz interior no desaparece cuando la ignoras. Simplemente encuentra otras maneras de hacerse escuchar. Pero aquí está la buena noticia, y es una noticia extraordinariamente buena. Nunca es demasiado tarde para comenzar a escuchar. El daño causado por años de ignorar tu voz interior puede sanarse. Los canales de comunicación que se han atrofiado pueden reactivarse. La conexión con tu verdad más profunda puede restaurarse. Y cuando eso sucede, cuando finalmente comienzas a escuchar y actuar según la guía que recibes, la vida se transforma de maneras que parecen milagrosas desde la perspectiva del ego, pero que son simplemente el resultado natural de alinearte con la inteligencia infinita que siempre ha estado disponible para ti. El proceso de reconexión con tu voz interior no es complicado, pero requiere algo que la mente moderna encuentra extraordinariamente difícil: silencio. No me refiero necesariamente al silencio externo, aunque eso ayuda. Me refiero al silencio interior. Ese espacio de quietud mental donde los pensamientos dejan de dominar y algo más profundo puede emerger. La razón por la que la mayoría de las personas no pueden escuchar su voz interior no es que la voz no esté hablando,
es que hay demasiado ruido, demasiadas preocupaciones, demasiados planes, demasiados miedos, demasiadas distracciones, demasiada estimulación constante. La señal está ahí, pero está completamente ahogada por la estática. El silencio interior actúa como un vacío fértil. Cuando creas ese espacio de quietud, aunque sea por unos minutos al día, estás literalmente despejando el canal de comunicación. Estás bajando el volumen del ruido para que la señal pueda ser percibida. No necesitas meditar durante horas ni retirarte a una cueva en el Himalaya. Necesitas simplemente crear momentos de pausa intencional en tu día. Momentos en los que no estás consumiendo información, no estás planificando, no estás resolviendo problemas, no estás entreteniendo tu mente con distracciones. Momentos en los que simplemente estás presente, disponible, receptivo. En esos momentos de silencio, tu voz interior comenzará a hacerse más clara. Al principio puede que no la reconozcas porque estás acostumbrado a ignorarla. Puede manifestarse como una sensación física sutil, una emoción que no tiene causa aparente, una imagen que aparece en tu mente, o simplemente un conocimiento que surge sin proceso de pensamiento previo. La clave es no juzgar ni analizar lo que recibes. El momento en que tu mente racional comienza a evaluar si lo que estás percibiendo es real o válido, has vuelto al ruido. La voz interior opera en un registro diferente al del pensamiento analítico. Requiere una forma diferente de escucha. Hay una práctica específica que quiero compartir contigo. Algo que puedes comenzar a implementar hoy mismo. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de comenzar a planificar tu día, antes de que la avalancha de responsabilidades y preocupaciones tome el control de tu mente, dedica 5 minutos a simplemente estar. Siéntate en silencio, lleva tu atención a tu respiración y formula internamente una pregunta simple. ¿Qué necesito saber hoy? No busques una respuesta.